La disfunción eréctil en el paciente con diabetes es sumamente común y es un motivo frecuente de consulta en esta área pues, de la diabetes. Lamentablemente, pues el paciente con todas sus lesiones vasculares, paciente diabético con lesiones vasculares y lesiones neurológicas a largo plazo, sobre todo en la diabetes de tipo 2, consulta no con la frecuencia que se debería, porque el paciente habitualmente le da pena y lo hace ya tardíamente cuando las complicaciones vasculares y neurológicas se han hecho mucho más evidentes. Entonces, vamos a ir adelante. Entonces, la disfunción eréctil en general se define como la incapacidad persistente de lograr o de mantener una erección suficiente para tener un desempeño sexual satisfactorio. Afecta lamentablemente a millones de hombres y se asocia frecuentemente con la edad y su prevalencia se estima cerca del 40% entre los hombres de 40 años y casi el doble, un 67% en los hombres de 70 años. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para recordar cómo se produce fisiológicamente o normalmente la erección en el hombre, revisamos estos esquemas. Normalmente el pene cuando está en situaciones de flacidez, o sea que no hay erección, es decir, la situación natural, el pene tiene, recordar, tiene estas tres estructuras, son como tres canales. Uno que se llama los cuerpos cavernosos, uno a cada lado, que están compuestos de lo que llaman unos senos cavernosos, que son lechos sanguíneos que se llenan pues de sangre cuando el pene aún flácido y más aún cuando está en posición de erección. Por otro lado está lo que llaman el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso tiene unas características especiales porque recubre a la uretra, que es esta situación que está aquí en el centro por donde emitimos pues la orina. Entonces, estos elementos anatómicos están inervados, es decir, están constituidos por muchos vasos arteriales y venosos y por fibras nerviosas que vienen de los nervios simpáticos y parasimpáticos, que son los que modulan si el pene está erecto o si está flácido. Cuando el hombre, en el lado derecho, el hombre va a tener erecciones iniciadas por el sistema nervioso central, la corteza cerebral, con la fantasía y eh, los hechos visuales, pues, de tipo erótico. El sistema nervioso, sobre todo el simpático, emite la transmisión de elementos como la acetilcolina, que es el mediador clásico a nivel de las fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas, al liberar la acetilcolina, hacen que estas fibras se vayan relajando, las fibras musculares lisas, que es lo que recubre a estos senos cavernosos. Entonces, al relajarse, no contraerse, se van llenando de sangre, como se ve acá en la diapositiva, y eso va produciendo la turgencia o la erección. ¿De acuerdo? El cuerpo esponjoso no se modifica mayormente, aunque también pues, aumenta de volumen. Ya veremos cómo esto incide en la calidad de la erección y eh, eh, el logro pues, de una relación sexual anormal. Entonces, la erección normal depende de la relajación. Es decir, mientras las fibras musculares lisas estén relajadas, no contraídas, hay erección. Parece una paradoja. Entonces, eso sucede pues en el músculo liso de los cuerpos cavernosos. Necesitamos la presencia de un gas, que es el óxido nítrico que está prácticamente en todas las células del cuerpo humano, pero en estas situaciones se requiere pues la presencia, la producción y la presencia y la acción normal del óxido nítrico. El óxido nítrico contribuye a formar un compuesto denominado guanosin monofosfato cíclico o CGMP. Ese CMP es un radical fosforado, pues. El CMP está encargado de disminuir las concentraciones de calcio en el tejido cavernoso para que haya relajación muscular y erección. O sea que de manera, pues, si modificamos las concentraciones de calcio, el músculo liso no se puede contraer y más bien se relaja. Y relajación es igual a erección. Entonces, los clásicos medicamentos que hemos utilizado con bastante éxito relativamente en la disfunción eréctil, tanto en el paciente no diabético como el paciente diabético,
han ilustrado y han hecho aprender al científico sobre los mecanismos de acción naturales y modificados en el área peniana. Entonces veamos acá esta diapositiva. Aquí en amarillo tenemos lo que sería el endotelio, que es la parte vascular endotelial que recubre pues, a los cuerpos cavernosos. Y en rosado estaría una célula muscular lisa, que es la otra, la parte muscular de estos cuerpos cavernosos. Todos estos sistemas reciben inervaciones o conexiones a través del sistema simpático y parasimpático. En este caso nos interesa destacar que el sistema parasimpático o nervio vago libera acetilcolina. La acetilcolina es capaz de inducir la producción y la liberación del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas y él difunde fácilmente desde el endotelio que está proximal hacia la fibra muscular lisa. Ahora, ¿de dónde sale el óxido nítrico? El óxido nítrico viene de la transformación de un aminoácido que está en todas las células, básicamente, que es la L-arginina. La arginina, en presencia de calcio, activa una enzima que se llama sintetasa de óxido nítrico en el endotelio. Esa sintetasa transforma la arginina en óxido nítrico. El óxido nítrico difunde por proximidad hacia la célula muscular lisa. Entonces, dentro de la célula muscular lisa, como ya mencionamos al principio, está un compuesto fosforado que es el guanosil trifosfato. El guanosil trifosfato necesita la actividad o el funcionamiento de una enzima que se llama la ciclasa guanílica. Esa ciclasa guanílica es estimulada por el óxido nítrico y ella entonces hace que el guanosil trifosfato libere un compuesto fosforado y se transforma en el GMP cíclico o monofosfato cíclico. Ese monofosfato cíclico es el responsable de disminuir las concentraciones de calcio. Ojo, hay que disminuir las concentraciones de calcio en la célula muscular lisa, disminuyendo pues la entrada de calcio desde el exterior. Esa disminución de la concentración de calcio estimula la erección definitivamente. Aquí arriba mencionamos que era necesario tener calcio para que la sintetasa de óxido nítrico pues indujera la formación de óxido nítrico. Aquí por el contrario necesitamos que el calcio se reduzca. Al no haber calcio, la célula muscular lisa no se contrae. Eso es una respuesta natural de las células musculares. Entonces el calcio baja y por otro lado el potasio sale, se activan lo que llaman los canales de potasio. Eso produce la relajación de la fibra muscular, no contracción. Relajación es igual a erección, a llenarse pues los cuerpos cavernosos. Pero estos compuestos fosforados como el guanosil monofosfato cíclico no tienen una vida permanente. Ellos son hidrolizados o son modificados por enzimas importantes. Esas enzimas se llaman fosfodiesterasa. Hay más de 12 tipos distintos de fosfodiesterasa diseminados en toda pues, la economía humana. Pero en este caso nos interesa la fosfodiesterasa número 5, que se encarga de recortar la vida del GMP cíclico. Y entonces, si nosotros inhibimos esa fosfodiesterasa con medicamentos parecidos a la Viagra o los similares en el área farmacológica, si nosotros inhibimos, entonces va a quedar mucho más GMP cíclico vivo dentro de la célula muscular lisa, disminuyendo con relativa a largo tiempo las concentraciones de calcio y eso es lo que mantiene la relajación y por ende la erección. Recuerden que relajación muscular lisa es igual a erección. Entonces, hay una cantidad de factores de riesgo en la función sexual, en la erección del paciente no diabético y, por supuesto, más el diabético que vamos a definir. Entonces, vean acá, factores de riesgo importantes. La hipercolesterolemia, la elevación del colesterol y los triglicéridos también, conduce a estrés oxidativo, como la mayor parte de lo que estamos viendo acá. La hipertensión arterial comúnmente asociada al paciente diabético también mejora o empeora, perdón, el estrés oxidativo y por supuesto la diabetes.
y el cigarro. Estos cuatro elementos se juntan en el paciente no diabético y más aún en el paciente diabético para elaborar una cantidad de elementos tóxicos que son los radicales libres, que producen oxidación, oxidación de las proteínas, de ácidos grasos, etcétera, y eso produce en el endotelio de las coronarias o de los cuerpos cavernosos o en las arterias cerebrales disfunción endotelial. Disfunción endotelial significa que el endotelio, que es la parte interna pues, de estos pequeños capilares, se trombosan, se oxidan una serie de proteínas, se produce pues una disminución de la luz, lo que produce una vasoconstricción por acumulación de una serie de sustancias pues muy tóxicas y eso contribuye a la aterotrombosis. El paciente diabético está mucho más expuesto a este tipo de cambios, más si se juntan al cigarro, a la hipertensión y a la elevación del colesterol. Entonces, el paciente diabético obviamente tiene mucho más chances, lamentablemente, de tener disfunción endotelial y por ende disfunción eréctil. Entonces, vean acá este grupo de pacientes no diabéticos, voluntarios evaluados, y pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. ¿Y cuáles son los factores asociados? Tabaquismo, alcohol, obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial y elevación de colesterol. Entonces, a medida que vamos viendo los números, se ve cómo va aumentando la proporción de pacientes, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, cómo se va acentuando la proporción de pacientes enfermos en la medida que son más obesos, en la medida que tienen más enfermedad cardiovascular, en la medida que tienen la hipertensión, que es tremendamente dañina para el sistema vascular, y por supuesto el colesterol. Y esto es muy común en nuestros pacientes diabéticos tipo 1 y mucho más en el paciente diabético tipo 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de disfunción eréctil? Entonces, veamos acá dependiendo de la enfermedad. En términos generales, se estima que un 10% de la población, dependiendo de las edades, pues tiene disfunción eréctil, pero esto, como ya vimos, es mucho mayor en el paciente diabético, sobre todo el paciente diabético tipo 2. Pero si la asociamos a hipertensión, casi se duplica el chance de tener disfunción eréctil. Sube a 22% si hay depresión, un factor muy importante en la evaluación de los pacientes diabéticos con difusión eréctil porque contribuye mucho junto con los factores vasculares. Obviamente ya al tener una diabetes establecida, insisto, básicamente diabetes de tipo 2. ¿Por qué diabetes de tipo 2? Porque es la más común, el 90% de los pacientes diabéticos son tipo 2. Y la edad de esos pacientes, pues después de los 40 años, pasa el paciente 20 años con lesiones vasculares por la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico que se asocia. Y si el paciente asociado pues tiene una enfermedad cardiovascular, entonces la disfunción eréctil es mucho más severa. Entonces, en general, estos números son sorprendentes y cada año que los revisamos nos sorprenden. Para esta época, un par de años atrás, se estimaba unos 154 millones de diabéticos en todo el mundo. Para el año que viene, la proyección casi se duplica a 300 millones para este año próximo. De manera pues que la diabetes es una epidemia terrible que está lesionando mucho la salud cardiovascular de la humanidad. Entonces, decimos pues que es frecuente, ya dijimos por lo menos un 10% de la población sana y que sube hasta un 50, un 60% en el paciente diabético dependiendo de los años que tenga. Ven acá, de 35 a 75%. Eso significa que uno de cada tres o dos de cada tres pacientes diabéticos tienen algún grado de disfunción eréctil. ¿Y por qué se produce según lo que hemos ya comentado? Se dice que habitualmente es orgánica, lo cual significa que hay daño vascular y se asocia a la neuropatía que frecuentemente tienen los pacientes diabéticos. Recuerden entonces que para tener una función vascular endotelial sana, hay que tener pues, los vasos pequeñitos, los capilares y las arterias pequeñas penianas, hay que tener pues un daño endotelial mínimo para que no se produzca esto. Pero por otro lado, los nervios, el sistema nervioso, el sistema vago y el sistema simpático
se va lesionando también. Eso es típico pues de la neuropatía del paciente diabético. Y eso sucede no solamente a nivel de los miembros inferiores, que es la neuropatía diabética clásica, sino a nivel de los cuerpos cavernosos del pene. Entonces recordemos ahora nuevamente pues el mecanismo de acción y qué otros factores influyen en la disfunción eréctil del paciente diabético. Ya mencionamos que el calcio es necesario para que la sintetasa, que es la enzima que transforma la arginina, que es un aminoácido que está prácticamente en todas las células, se transforma en óxido nítrico. Ya lo vimos, el óxido nítrico sale del endotelio, que es esta estructura, difunde, es un gas, y entonces va al músculo liso, que es esta estructura que está acá. Como ya dijimos, el óxido nítrico entonces se encarga de formar el GMP cíclico y este se encarga de disminuir calcio. Repito, hay que disminuir las concentraciones de calcio para que haya relajación. Y relajación es igual a erección. A veces uno se confunde, ¿de acuerdo? También la presencia, como ya dijimos también al principio, los canales de calcio, perdón, de potasio se activan, sale el potasio y eso también ayuda a que la membrana se polarice y entre mucho menos calcio, ¿de acuerdo? Y eso es igual a relajación. Pero no solamente el óxido nítrico y el GMP cíclico son responsables de la erección. Está el sistema de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son derivados del ácido araquidónico que está en las membranas celulares prácticamente en todo el cuerpo. Las prostaglandinas hay unas que son vasodilatadoras y hay otras que son lo contrario, son vasoconstrictoras. Entonces, estas prostaglandinas del grupo H2 y el tromboxano A2 son prostaglandinas tremendamente vasoconstrictoras y al producir vasoconstricción, pues no hay una adecuada erección. Ellas también difunden al músculo liso y aumentan la liberación de calcio, todo lo contrario de lo que hace el óxido nítrico acá. Y entonces hay contracción de la fibra muscular lisa. Y recuerden que contracción es igual a falta pues de erección. ¿De acuerdo? Entonces es importante porque hay elementos terapéuticos pertenecientes a las prostaglandinas que pueden ayudar a mejorar la función eréctil porque, repito, hay prostaglandinas que ayudan a la relajación y hay prostaglandinas que desmejoran la relajación. ¿De acuerdo? Por supuesto, recordar siempre que la glucosa y sus elementos tóxicos como el finales, que son como el sorbitol, disminuyen los sistemas de reducción, de captación de radicales libres, como estos que se mencionan acá, y eso hace que el óxido nítrico se reduzca también. El estrés oxidativo, que es la acumulación de radicales libres que se producen normalmente en el metabolismo de muchos sistemas del cuerpo, cuando se acumulan y no hay algo que nos defienda de la eliminación de esos radicales libres, se produce el estrés oxidativo y eso daña las células endoteliales, van perdiendo su capacidad de defensa, hay vasoconstricción y hay inflamación y formación de coágulos. Entonces, ya habíamos mencionado varios factores de riesgo. Por supuesto, en la edad, en la medida pues que ya dijimos que 2 de cada 3 hombres maduros diabéticos pues ya tienen disfunción eréctil o ligera o más severa. El tabaco es terriblemente dañino, ¿de acuerdo? Acabo de ver un paciente hace unos minutos con problemas de disfunción eréctil y a la edad de 60 y tantos años de edad, pues se fuma caja y media de cigarro y es diabético. Entonces todavía se pregunta cómo un paciente pues, puede tener diabético a estas edades, puede seguir fumando de una forma tan exagerada. Definitivamente el tipo de diabetes tipo 2, que obviamente es la más común, es la más afectada, a diferencia pues, de la diabetes tipo 1 pues, del hombre joven. La duración es tremendamente importante. Un hombre con 20 años o una mujer con 20 años de diabetes pues tiene muchas más lesiones cardiovasculares que un paciente que esté empezando hacia los 30 años de edad y la falta del control médico. Siempre se ha dicho, y recuerdo siempre a mi buen amigo el doctor Osvaldo Obregón, excelente endocrinólogo, quien difundió en el país el concepto de la oxidación.
en el paciente diabético. Y siempre se dijo, pues, que el diabético es un paciente inflamado y oxidado permanentemente, y mientras eso no se controle, porque la hiperglicemia sostenida de 200, de 180, de 220, está produciendo radicales libres, y esos radicales libres inflaman el endotelio, lo lesionan, lo obstruyen, producen vasoconstricción y disminución, pues, de la perfusión o de la entrega, pues, de oxígeno y todos los elementos nutricionales, pues, que llevan en la circulación toda esta serie de estructuras. Definitivamente la obesidad se asocia a síndrome metabólico. En el síndrome metabólico tan común, que es la otra epidemia, pues, de nuestro siglo, con la resistencia a insulina y todos sus cambios importantes en las concentraciones de colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, contribuyen netamente a un hipogonadismo. El hipogonadismo es mucho más frecuente en el paciente diabético tipo 2 o en el paciente no diabético que tiene algún grado de resistencia a la insulina. Siempre hemos recomendado que todo paciente diabético, 40, 50 años, aparte de las mediciones tradicionales de glicemia, hemoglobina glicosilada, lípidos, etcétera, se les pida una evaluación de la testosterona total, básicamente suficiente como una rutina de laboratorio, porque con frecuencia importante, lamentablemente, uno va a encontrar valores bajos de testosterona en estos pacientes que lucen relativamente sanos. Y es muy importante, es indispensable que haya suficiente testosterona en nuestro cuerpo para que la sintetasa del óxido nítrico haga lo que hemos descrito, producir óxido nítrico y producir relajación de las fibras musculares lisas. Y eso sucede mucho. Si ustedes tienen un paciente que no responde bien a los inhibidores de fosfodiesterasa, midan las concentraciones de testosterona y si es necesario hay que corregirlas inyectando, dando tabletas, cremas, etcétera, para mejorar los niveles de testosterona y van a encontrar respuestas mucho más efectivas cuando se asocian los inhibidores de fosfodiesterasa. Definitivamente colesterol, triglicéridos son tremendamente dañinos, como ya sabemos, al endotelio vascular y mucho más en el diabético, y la hipertensión severa, definitivamente. Esos son 4 o 5 grandes mosqueteros, nada amistosos, que acumulados pues empeoran las respuestas del paciente diabético a cualquiera de los elementos para tratar la disfunción eréctil. Entonces vean este experimento en animales, en raticas hechas diabéticas, ¿de acuerdo? Se va aquí a probar que al aplicarse insulina a unos animalitos hechos diabéticos, se va a mejorar la síntesis del óxido nítrico. Ya veremos más adelante cómo responde el óxido nítrico a la insulina. Pero en esta forma se mide en el animal de experimentación la presión intracavernosa, en los cuerpitos cavernosos en el pene del animalito. Si el paciente, o en este caso el animalito diabético, recibe muy poca insulina, la presión en centímetros de agua del cuerpo cavernoso es 53 y tanto. Si le reponemos insulina completa para normalizar la glicemia del animal, sube a 80 centímetros de agua. Si se compara esa presión en la ratica no diabética, la presión normal es 92. Entonces vean cómo casi se duplica la presión intracavernosa medida en centímetros de agua en el animal de experimentación diabético que no recibe insulina o muy poca versus el animalito normal. O sea que definitivamente se prueba que la insulina, la terapia insulínica, mejora las concentraciones de óxido nítrico y por ende mejora la función eréctil. ¿Cómo se trata entonces la disfunción eréctil en el diabético? No es distinta al tratamiento de la disfunción eréctil en el paciente no diabético. Entonces ya vamos a mencionar los inhibidores de fosfodiesterasa que son los más populares, pero cuando ellos no nos ayudan, entonces los urólogos utilizan mucho los dispositivos de vacío. Hay dispositivos de vacuum muy prácticos, bastante relativamente sencillos, que hacen un vacío y aspiran prácticamente la estructura peniana, produciendo unas erecciones bastante satisfactorias, por supuesto, de corta duración. Eso los urólogos lo usan con relativa frecuencia en pacientes diabéticos o no,
que no han mejorado con los inhibidores de fosfodiesterasa. Se han utilizado con bastante éxito intracavernosamente. Se utiliza una inyección de papaverina. La vieja papaverina, que es un antiespasmódico clásico para los dolores cólicos abdominales, se utilizó al principio inyectándola dentro del sistema cavernoso, una inyección de un pequeño volumen de papaverina en el pene, y eso producía unas erecciones importantes. ¿Por qué? Porque la papaverina inhibe también la fosfodiesterasa. Es como una Viagra, pues, de muy poca especificidad. Luego se mejoraron estas técnicas y se utilizó y se sigue utilizando una prostaglandina E1 del grupo E1 que se llama alprostadil. Esa inyección intracavernosa que la aplica pues el urólogo o el andrólogo dentro del pene, o sea, inyecciones se pueden hacer diariamente, un día sí, un día no, producen unas erecciones muy favorables y que duran varios minutos y tal. Obviamente molesta un poquito, pues hay que inyectarse con una aguja muy pequeñita de tipo insulina, pero produce unas erecciones suficientemente buenas para hacer una penetración adecuada. Esa misma prostaglandina, el alprostadil, se ha preparado y se utiliza también con frecuencia en un pequeño supositorio intrauretral. Es como un fideo pequeñito lleno de este tipo de prostaglandina E1 que se llama alprostadil. Se coloca dentro de la uretra, eso lo hace el mismo paciente pues bien instruido y produce una muy buena erección. Irrita un poquito de molestia, pero da una erección bastante favorable. Si estos elementos, inhibidores de fosfodiesterasa, los dispositivos de vacío o las prostaglandinas no funcionan, lamentablemente indica que el daño vascular y neurogénico del paciente diabético o no diabético es muy severo. Entonces, hay que utilizar implantes de prótesis peniana con distintos costos, distintas técnicas, etcétera. Algunas son temporales, algunas son permanentes, con costos importantes, pero producen erecciones bastante satisfactorias y que el paciente pues las maneja. Obviamente tiene que ir a manos muy especializadas en urólogos pues que trabajen en el área andrológica. Y finalmente se pueden hacer entonces sustituciones venosas. Hay la cirugía venosa o arterial peniana mucho más complicada, con mucha menos experiencia y con resultados a veces discutibles porque el diabético está muy lesionado. Entonces, la cirugía y la sustitución de estos vasos tiene que ser muy específica. Entonces, en general, la mayor parte de los pacientes diabéticos los manejamos con la fosfodiesterasa. Entonces, con los inhibidores, perdón, de la fosfodiesterasa. El sildenafil fue el primer medicamento que curiosamente fue encontrado y fabricado de pura casualidad, pues cuando se empezó a utilizar este tipo de inhibidor de fosfodiesterasa para producir un medicamento contra la isquemia coronaria y mejoraba pues el dolor coronario, etcétera, como varios de estos agentes. Y bueno, se descubrió que casualmente pues los pacientes presentaban erecciones con bastante frecuencia. Ese es más o menos el motivo por el cual se descubrió casualmente el Viagra, como se llamó posteriormente. Entonces, como ya dijimos en las diapositivas anteriores, entonces esta fosfodiesterasa, sobre todo las 5 en el pene, repito, hay como 12 tipos de fosfodiesterasa, pero en el pene, pues la más rica es la fosfodiesterasa número 5. Y que, como ya comentamos, destruye al GMP cíclico. Si inhibimos a esa enzima, entonces queda más GMP cíclico y entonces el calcio baja, como ya mencionamos al principio, y al bajar el calcio, entonces se produce la acción relajante para que se llenen los cuerpos cavernosos de sangre. Y todo eso es mediado a través del óxido nítrico. Si no hay suficiente óxido nítrico, porque hay disfunción endotelial, nada de estos mecanismos va a funcionar adecuadamente. Las tabletas de sildenafil pues son de uso muy popular y otros agentes similares como el tadalafil o conocido como Cialis y la Levitra pues de otra casa comercial han tenido un rotundo éxito las tres porque son bastante similares sus mecanismos de acción. Entonces, hace poco tuvimos
el chance de utilizar un tipo de sildenafil en forma líquida, cuyo nombre pues, fue el Camagra. Lamentablemente no lo tuvimos disponible más recientemente, pero nos ayudó a manejar muchos pacientes porque era tipo jalea, pues, el líquido, y permitía pues una mejor absorción al ser deglutida. Y al estar en contacto con la mucosa bucal ejercía su efecto mucho más rápido. Sildenafil se toma 1 hora, por lo menos 2 horas, para ejercer su efecto. Entonces, esta sustancia líquida, pues, al evitar su paso directamente por el hígado, permite concentraciones adecuadas en la sangre en una media hora, a diferencia de la tableta que requiere casi 1 hora. La irritación gástrica que a veces producen las tabletas puede disminuirse con este tipo de presentaciones. Lamentablemente, pues no la tenemos disponible en este momento. ¿Qué pasa si los inhibidores fosfodiesterasa no funcionan o funcionan en una forma pues restringida? Entonces, se han hecho experimentos importantes en el humano y en el animal de experimentación con la apomorfina. La apomorfina es un estimulante, pues, un afrodisíaco clásico que en forma sublingual puede producir erecciones bastante favorables, pero tienen efectos, da náuseas y efectos de mareo, etcétera, y entonces no ha sido mercadeada adecuadamente por esas limitaciones de efectos colaterales. La combinación de yohimbina. La yohimbina es otro afrodisíaco muy clásico, muy utilizado en Europa, con efectos también razonables en la actividad sexual. La L-arginina es el aminoácido que, como ya dijimos, se transforma en óxido nítrico y se ha mercadeado como que tomando arginina se produce óxido nítrico. Mire, habría que tomar enormes cantidades de ese aminoácido, que debe ser muy costoso también, para que eso se transforme en óxido nítrico tomándolo por vía oral y tal. De manera pues que no hemos promocionado el uso de este medicamento. Bueno, se han diseñado también activadores del AMP cíclico con un mecanismo muy parecido a la GMP, que obviamente llevan a disminuir las concentraciones de calcio, como ya explicamos. Se han utilizado antagonistas alfa-adrenérgicos como la fentolamina. La fentolamina es un agente que lo usamos muy rara vez, ocasionalmente, para bloquear las crisis hipertensivas de los pacientes con una entidad que se llama el feocromocitoma. Y al bloquearse el sistema simpático, entonces estamos produciendo vasodilatación y produciendo pues relajación muscular lisa, por ende, en los cuerpos cavernosos, con efectos colaterales, baja la tensión, etc. Por el contrario, se han utilizado también agonistas, ¿sí? Ayudantes del sistema dopaminérgico que llevan también a producir vasorelajación. La clásica hormona estimulante de los melanocitos como estimulante pues, de la actividad sexual sin mayores resultados. Los moduladores de los canales de potasio, ya mencionamos en el mecanismo de acción que si se activan los canales de potasio, pues las concentraciones de calcio disminuyen y como ya explicamos, pues eso hace pues que se relaje la musculatura lisa. Antagonistas de la endotelina. La endotelina es una sustancia tremendamente vasoconstrictora presente normalmente en el endotelio vascular. Pero el exceso de endotelina, que es vasoconstrictora, produce trombosis, produce cierre de los vasos, sobre todo los capilares, y entonces si la bloqueamos con un antagonista, pues podemos producir vasorelajación también. Donantes de óxido nítrico, que son varios, pues si conseguimos aumentar las concentraciones de óxido nítrico, pues vamos a mejorar la función sexual. Finalmente, la terapia génica, que vamos a explicar ya para terminar, donde podemos, o se ha intentado tanto en animales como en algunas experiencias en adultos, clonar la sintetasa del óxido nítrico, es decir, producir un material parecido a la sintetasa de óxido nítrico. Bueno, ya vamos a terminar con eso luego. Eh, Obviamente la gente se sigue quejando después de tantos años de utilizar el sildenafil de dolor de cabeza, porque es un vasodilatador, se enrojece la cara. Esos enrojecimientos y el dolor de cabeza en personas muy sensibles se puede evitar tomándose un rato antes, una media hora antes, una tableta de ibuprofeno de 400 miligramos, una media hora antes,
de la ingestión del sildenafil o similar. Y es bastante efectivo en aquellos pacientes que tienen tendencia al dolor de cabeza o al enrojecimiento fastidioso y tal. Algunos se quejan de dispepsia, una indigestión pasajera. Pueden tener congestión nasal por la vasodilatación que producen estos elementos. Y se han descrito alteraciones en la visión que en la práctica médica yo no les he visto, pero están descritas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las contraindicaciones de, de los inhibidores fosfodiesterasa? Solamente cuando se han ingerido tabletas de Isordil. Isordil es un vasodilatador coronario clásico que se coloca debajo de la lengua cuando hay sospecha de un infarto, pues una angina de pecho dolorosa y hay que ponérsela sublingual. Pero eso baja la tensión por su mecanismo de acción y si le agregamos un sildenafil, se potencia el efecto de vasodilatación, baja la tensión y puede haber un mareo importante. En un paciente con una cardiopatía isquémica, pues baja la tensión y eso puede empeorar la isquemia cardíaca. No hay contraindicaciones definitivamente cuando se utilizan los hipotensores clásicos. Ninguno de ellos, ya son tantos años de experiencia con esto que no hemos tenido ningunos problemas. Por supuesto, siempre es importante un paciente, sobre todo con isquemia coronaria crónica aún estable, consultar al cardiólogo para una mejor información y tranquilidad. Definitivamente, pues no afecta al corazón el bloqueo de estas enzimas, de esta fosfodiesterasa. Bueno, ven acá entonces para recordar qué elementos activan la sintetosa del óxido nítrico y cuáles la inhiben. Ya mencionamos que la insulina, como el experimento con la ratica de experimentación, la insulina es un estimulante natural y farmacológico de la sintetasa de óxido nítrico. Entonces, a mayor cantidad de insulina y de buena calidad, tenemos buena producción de óxido nítrico. La testosterona, por eso mencionamos al principio la necesidad de medirle la testosterona a los pacientes, estimula también la sintetasa del óxido nítrico, al igual que los estrógenos en la mujer. Los estrógenos en la mujer estimulan la liberación de óxido nítrico y eso es muy importante en la fisiología clitoriana, de manera pues que a través del óxido nítrico la mujer pues, puede tener también una mejor calidad clitoriana para su actividad coital. Por el contrario, los glucocorticoides, todos ellos disminuyen tanto normalmente como farmacológicamente la sintetasa del óxido nítrico. Imagínense un paciente con esta enfermedad de Cushing, con el exceso de cortisona, como pues aparte de los efectos tóxicos de la cortisona en exceso, pueden también disminuir la actividad sexual. Entonces, ¿cuáles son los esquemas prácticos de tratamiento? Con este esquema que muestro a continuación, manejamos la inmensa mayoría de los pacientes, tanto sin diabetes como con diabetes, pues. Entonces, lo que recomendamos es iniciar sildenafil. Cualquiera de ellos, hay muchas marcas genéricas que son todas buenas. 50 miligramos interdiarios durante 2 semanas y vemos a ver qué respuesta tiene el paciente. No simplemente me falló la pastillita, ya no tengo confianza. Hay que dar por lo menos 2 semanas de terapia. Si hay una adecuada tolerancia, que es la mayor parte de los casos, se sigue adelante. Si no funciona o no le gustó, ya lo probó y le dio dolor de cabeza, se puede sustituir por su primo hermano, que es el tadalafilo. El tadalafilo viene en dos presentaciones. Las tabletas pequeñitas de 5 miligramos, las indicamos de lunes a viernes, y agregamos una tableta de 20 miligramos el día sábado o el fin de semana. Eso permite mantener a diario una estimulación muy leve, sin síntomas, con 5 miligramos de tadalafilo y la reforzamos con 20 miligramos el fin de semana. Este esquema, por supuesto, variaría con frecuencia y las dosis de acuerdo a la respuesta eréctil y tolerancia. Para recordar, en el área urológica, el tadalafilo a esa dosis pequeñita de 5 miligramos contribuye a relajar la próstata, porque relaja la musculatura de la próstata. Y los colegas urólogos lo están usando con mucha frecuencia asociado a los relajantes clásicos como la tansulosina en los pacientes ya de ciertas edades con hiperplasia o hipertrofia prostática. Es que se utiliza casi a diario en las consultas de urología para tratamiento combinado con tansulosina en pacientes diabéticos o no diabéticos, ¿de acuerdo? Y eso, por supuesto, contribuye a mejorar la calidad de la función sexual. Vuelvo a insistir, es necesario medir los niveles de testosterona y de prolactina
y eventualmente de estrógenos, del estradiol, en los pacientes diabéticos. Pero por lo menos una testosterona, aunque sea de vez en cuando se pida el control de glicemia o de hemoglobina glicosilada, ya que definitivamente la respuesta es mucho más efectiva si se corrigen los niveles bajos de testosterona. He visto varios pacientes que toman cualquiera de los inhibidores fosfodiesterasa y no responden. Y si encontramos una testosterona baja, no tiene que ser niveles muy bajos, y le aplicamos un poquito, una dosis inyectada, 200, 250 miligramos de enantato de testosterona o algún similar, y esperamos una semana, 10, 15 días, y volvemos a dar el inhibidor de fosfodiesterasa, y con sorpresa agradable van a ver que el paciente responde. Y por supuesto, hay que corregir si el paciente tiene un hipogonadismo definitivo. Entonces, ya para terminar, tenemos, y ya esto tiene varios años, la terapia génica, donde el científico ha tratado de promover la síntesis de estimulantes de la producción del óxido nítrico, estimulantes de la regeneración nerviosa tan afectada en el paciente diabético. Eso se utilizan los factores de crecimiento, que es una familia enorme de proteínas que están diseminadas en todo el cuerpo, pero que se pueden sintetizar génicamente y sustituir y aumentar en distintas estructuras del sistema nervioso, sobre todo nervioso y del sistema cavernoso en el pene. Y los estimulantes finalmente de la actividad de los canales de potasio que ya habíamos mencionado. Entonces, en el año 99, Champion y colaboradores demostraron que la transferencia génica, sí, a través de la síntesis genética de elementos para activar la sintetasa del óxido nítrico, se construye o se educa a la célula del cuerpo cavernoso o del endotelio a producir sintetasa de óxido nítrico. Eso se puede lograr con transferencia génica, que consiste en enviar un vehículo. Un vehículo es una estructura proteica muy pequeñita. Habitualmente se utilizan lo que llaman los vectores virales del citomegalovirus en este caso y el virus del sarcoma. Esos virus bien entrenados y bien educados y génicamente modificados mejoran la producción de la sintetasa de óxido nítrico. Y si le agregamos sildenafil endovenoso, pues la respuesta es mucho mayor. Esto son experiencias en animalitos. Posteriormente se han utilizado células madres del tejido adiposo, que son muy activas para ser modificadas génicamente y se cargan con el gen de la sintetasa, aumentando la síntesis de esta enzima y los niveles, lógicamente, del guanosil monofosfato cíclico. Experiencias similares se han hecho con las enzimas, las sintetasas que vienen del sistema nervioso y las sintetasas que llaman inducibles. Todas estas experiencias génicas están definitivamente probadas en animales y se aumenta pues la síntesis de la sintetasa de óxido nítrico. Los nombres son muchos. Hay, por ejemplo, inhibidores proteicos de las normales, de las sintetasas. Todas estas enzimas tienen sus inhibidores normales. Y entonces, si uno bloquea génicamente con una terapia que llaman antisense o antisentido, donde se induce a la célula, en este caso la célula endotelial o la célula muscular lisa del cuerpo cavernoso, se induce la mejoría o la construcción o la vida media del óxido nítrico y entonces, por supuesto, todos sus efectos beneficiosos. Por ejemplo, antiarginasas. Mediante, nuevamente, un vector viral antisentido, se bloquea el gen de esta enzima. Aquí no estamos estimulando una enzima, sino estamos bloqueando una enzima. Y eso mejora las concentraciones del GMP cíclico porque estas enzimas pues atacan, hidrolizan al GMP cíclico. Si bloqueamos esa enzima, entonces vamos a tener disponible más GMP cíclico y mejoramos pues la función eréctil. Repito, todos esos experimentos han hecho pues en animalitos de experimentación. Bueno, otras enzimas como la quinasa o sinasa del GMP cíclico. Este compuesto fosforado, que recuerden que es el responsable de disminuir las concentraciones de calcio en la célula muscular lisa, requiere la actividad de esa enzima para producirse. Y si transferimos el gen de esa enzima en el tejido cavernoso de la ratica de experimentación hecha diabética,
aumenta la concentración de ella y mejora la vasodilatación cavernosa eléctricamente estimulada. Todos estos experimentos ya se han hecho en humanos. El problema es que hay que inyectarlos. Se ponen en la vena del humano, del voluntario, y eso cuesta, pues tiene unos costos terribles en términos de investigación. Por supuesto, aún no están disponibles en una forma comercial y en una forma, pues, importante. Los factores de crecimiento son una serie de elementos, básicamente proteínas, que están presentes en toda la economía humana. Entonces, muchos de ellos con distintos nombres se han utilizado. Por ejemplo, en la neuropatía autonómica clásica, pues del diabético, hay disminución de la sintetasa del óxido nítrico en los nervios dorsales, en la columna y en los intracavernosos penianos, etc. Y la aplicación o la fabricación o la inducción del gen de este factor de crecimiento que se llama neurotropina, en este caso, en los ganglios pelvianos, aumenta su concentración mediante un vector, se utiliza en este caso el virus del herpes simple, educado, modificado su estructura genética con eso que llaman pues la terapia antisense y aumenta la presión intracavernosa por regeneración y reparación del sistema nervioso con aumento del óxido nítrico mejorando la función eréctil. Y así estamos teniendo otra serie de elementos pues de factores de crecimiento con distintos nombres. Aquí tenemos otros más derivados, pues factores neurotrópicos derivados del cerebro, mejoran la regeneración neural y la respuesta eréctil una vez realizada la terapia génica en el cuerpo cavernoso. Otros que estimulan la angiogénesis y la fabricación de elementos vasculares a nivel de los cuerpos cavernosos, mejorando pues el volumen de la fibra muscular lisa, etcétera, etcétera. El IGF-1 o el factor de crecimiento similar a la insulina, que es aquello lo que nos permite crecer a nuestros niños y que responde al hormona de crecimiento normalmente, ese factor de crecimiento localmente aplicado en el cuerpo cavernoso mejora la regeneración de las fibras que contienen óxido nítrico. Todas estas son terapias que, repito, al principio han sido pues, hechas en animalitos, pero algunas de ellas ya se están inyectando a los humanos en forma endovenosa con unos costos tremendos. Y finalmente los estimulantes de los canales de potasio. Ya dijimos que si estimulamos los canales de potasio, eso reduce las concentraciones de calcio. Si hay menos calcio, pues la fibra muscular lisa no se contrae, por lo contrario, se relaja y se produce la erección. Entonces, los canales de potasio modulan los potenciales de membrana y reducen la excitabilidad de los nervios y de las células musculares lisas. Estos canales activados por el propio calcio constituyen un grupo transmembrana de varios canales selectivos que se activan por despolarización de las células con aumento del calcio citosólico, que está, ya sabemos, relacionado con la producción de óxido nítrico. Y eso contribuye pues, a polarizar más la membrana y las células musculares lisas. Al haber menos influjo de calcio, como ya hemos dicho, hay más relajación cavernosa. Se utilizan distintos plásmidos. Plásmidos son elementos de estructura microscópica extraída pues, de los virus, etcétera, cuyo DNA ha sido modificado. El DNA se manipula y genéticamente pues, se producen elementos de mensaje modificados que nos interesan para bloquear o para aumentar la síntesis de una enzima o de algún elemento pues, que esté dentro de la célula, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar. Entonces, la disfunción eréctil en el paciente diabético es muy frecuente, lamentablemente, sobre todo en pacientes de tipo diabetes 2. Y la respuesta de los inhibidores de la fosfodiesterasa es favorable usualmente en una forma, un esquema adecuado. Definitivamente la terapia psicosexual es una excelente herramienta de apoyo y es necesario contar con estos profesionales del área psicológica o psiquiátrica que nos ayuden a apoyar a estos pacientes. El tratamiento urológico, como ya definimos, es indispensable cuando los inhibidores de la fosfodiesterasa no nos han resuelto esta lamentable situación. Pero la medida básica para el diabético es prevenir el daño endotelial. Si mejoramos o evitamos el daño endotelial, la hipertensión arterial, el uso
de cigarro, mejoramos pues el colesterol, mejoramos la obesidad, mejoramos la calidad de la insulina, evitamos pues la hiperglicemia sostenida, los radicales libres y sobre todo, repito, mejoramos la calidad de las concentraciones de testosterona en el paciente diabético, podemos tener una mejor respuesta. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Vamos a ver. Francisco Álvarez. Saludos, Francisco. Un gran porcentaje de pacientes con infertilidad masculina primaria sufren de disfunción eréctil. Es recomendable el uso de testosterona en estos pacientes a pesar de tener una buena respuesta a la estimulación con clomifeno. Mira, no creo que sea necesario. El clomifeno, gracias a Dios, si el testículo está en buena condición, te va a aumentar las concentraciones de testosterona. Si el hombre tiene concentraciones de testosterona bajas, es una indicación darle clomifeno, 50 miligramos a largo plazo. Y uno mide una semana, 10 días después las concentraciones de testosterona después que iniciamos el clomifeno y vemos que un valor que estaba en 280, que es un poco bajo, o nanogramos, etcétera, va a subir a 400 o a 500 de testosterona. De manera pues que no es necesario administrarle testosterona si el paciente está recibiendo clomifeno, que es un clásico estimulante hipofisario y por ende de los testículos. Si no hay más nada. ¿Ok? Buenos días y muchas gracias.